es algo distinto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sin embargo pienso que la palabra de hoy tiene tanta relevancia y tanta importancia para nuestras vidas. Eh, y a veces pienso que hay algunas palabras que son más gravitantes que otras, y yo pienso, hoy es una de esas palabras que son como más claves en la vida cristiana que otras palabras. Hay palabras que nos afirman, que nos consuelan, pero esta palabra de hoy yo espero en el Señor traiga para ustedes todo el sentido que esta tiene, digamos, que es una mayor libertad en Cristo Jesús. Y quisiera partir leyendo en el Salmo 19 algunos de los versos de este salmo tan lindo. El Salmo 19, vamos a leer desde el verso 7 al verso 11, en la versión de las Américas. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. En la versión Reina Valera era que convierte el alma, si no me equivoco, ¿no? Y el testimonio del Señor es seguro, dice aquí. Y la otra versión era fiel, creo, ¿no? Que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Qué salmo, qué palabra. Uno podría hacer un sermón completo de esto. Cuando el Señor empezó a hablarme esta palabra, fue hace algunas semanas, fue pensando en la ley del Señor, que es perfecta. Cuando era joven, esta era una de las canciones que se cantaba: la ley de Jehová es perfecta. Y, y me lo aprendí este salmo por la canción, más que por leer directamente la palabra del Señor. Pero me impresionaba eso, me impresionaba que la palabra para el salmista significara la miel. A mí nunca me ha gustado mucho la miel. Hay alguna miel que paso más que otra, pero yo decía, quizás yo buscaría, muchas gracias, buscaría otro ejemplo, pero algo que para él era algo muy dulce, algo que era reconfortante. La miel no solo se usaba para el sabor, sino que se usaba más bien para la fortaleza física. Eh, Eso era la palabra del Señor. ¿Y qué hace esta palabra? Dice que restaura el alma, convierte el alma. Eso, cuando yo leo la Escritura, cuando leo la palabra de Dios, eso restaura mi alma, la convierte de una situación mala a una situación mejor, una situación buena. Eso provoca la palabra de Dios en el que la lee. Dice también que el testimonio del Señor es seguro. eh, y hace sabio al sencillo. En realidad sería al simplón, ¿eh? Hace sabio al que no es sabio. Y uno también a veces se la da de sabio, pero es porque leíste la Biblia nomás. Es porque la palabra te hace sabio. Y qué importante esta abundancia de la palabra en nuestra vida, por lo que va provocando. Dice que los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Es decir, una palabra precisa, veraz, alegra el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, es decir, no está contaminado. La palabra de Dios es como un colirio a mis ojos, me permite ver la realidad. Y después sigue hablando, no podemos detenernos, porque en realidad cuando el Señor me daba esta palabra era la motivación para la prédica, pero todavía no es la prédica, sino que qué significa la palabra de Dios para mi vida, qué lugar tiene esta y qué importancia Dios le asigna a la palabra sobre mi vida, cuál es la función de la palabra de Dios para ti y para mí. Y bueno, la palabra de Dios nos lleva a la libertad. Y vamos a hablar un poco de eso. La palabra de Dios es la verdad. Aquí hay algo muy importante, porque todo lo que en ella está contenido es cierto, es verdadero, no hay engaño en ella. Todo lo que la Escritura dice es verdad. Y a veces la verdad nos duele, nos complica, nos incomoda, nos anima, pero es la verdad, es la verdad. Puede que no estén de acuerdo, pero no estás de acuerdo con la verdad. Yo recuerdo en muchas conversaciones con gente que viene, no a esta iglesia obviamente, a otras iglesias, que dicen, ya, pero la Biblia lo dice. Yo he estado sentado con gente aconsejando
Y me han dicho, pero eso lo dice la Biblia. Y yo una gana de estrangular a ese hermano. O sea, no sé si es mi hermano tampoco. Y no quiero con esto juzgarlo para nada, pero en el fondo es, aquí estamos jugando, ¿no? Es decir, la Biblia eso no es la palabra de Dios. Porque si es la palabra de Dios, entonces tiene consecuencias gigantescas sobre mi vida. Si es un consejo como el horóscopo, ya, olvídate, la Biblia para ti no es la palabra de Dios. Si es solamente algo como el pancito de vida, ¿no? Yo pienso que es tan buena idea, pero se transforma a veces en un medio de suerte, ¿no? Yo sé que ustedes tampoco lo hacen eso, pero hay gente que tiene la cajita con los pancitos de vida, con un versículo, todos versículos favorables, es decir, es una parte de la escritura, ¿no? Y yo saco y digo, qué lindo, hoy día me va a ir bien porque... Y en el fondo, lo que hago con eso es desnaturalizar la palabra. Yo someto la palabra a mis deseos, a lo que yo quiero. Hay que ir a la palabra para que la palabra de Dios nos hable, para que Dios nos hable. Y a veces es incómodo, es incómodo. Ahora, todo lo que Dios dice es verdad, pero también veo que lo que aquí dice es bueno para mí. Es otra cosa que yo puedo ver a lo largo de mi vida cristiana. Todo lo que está aquí es bueno para mí. Por eso es tan comprensible lo que dice el salmista. Me alumbra, me guía, me restaura, me llena de gozo, porque la palabra de Dios es buena para mí. Entonces, esas son algunas verdades que tenemos que entender. El mandamiento del Señor, dice aquí, el testimonio del Señor es fiel. Y en esta versión dice seguro. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces Él no va a cambiar su palabra. Si Dios dice que me ama aquí, me ama mañana también. Si Dios dice que es el mismo en su justicia ayer, es el mismo hoy y lo será mañana. Él no cambia. ¿Cuántos de nosotros cambiamos, hermanos? Qué bueno que es cambiar, ¿no? Si fuéramos siempre iguales tenemos que ir mejorando. Pero Dios no va mejorando. Dios es siempre fiel, es siempre maravilloso, es siempre sabio, es todo. Pero Él no tiene una aproximación hoy día, ¿cómo va a mejorar hoy día Dios? No, Dios es mejor ya. Entonces eso es una gran garantía para nosotros y que Él no cambie de opinión. Por eso tenemos los conflictos con el pueblo de Israel, ¿no? Porque si no fuera porque Dios cumplirá su palabra con Israel, es decir, Él le prometió a ese pueblo, lo va a cumplir. Si no es que creamos que Israel sea superior, aunque a veces sí tienen ellos características especiales, ¿no? Ustedes saben que hay un porcentaje en los premios Nobel que son judíos. El 80% de los premios Nobel, el 80%, y estas son cifras todavía actuales, creen en Dios. El 60% de los premios Nobel cree en un Dios que se llama Jesús. Y el 20% de ese 80% son judíos. Es interesante, ¿eh? El porcentaje de ateos de los premios Nobel es casi ínfimo, los otros no saben. A veces pensamos que la vida es tan distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos pueden confundir. La palabra de Dios permanece, el hombre pasa y la palabra de Dios permanece. Hay muchas palabras en muchos lugares. Yo pensaba, ¿dónde hay palabras? En las redes, en Facebook, en X, en Twitter, hay palabras en todo lugar. Hay palabras en los grafitis, en los muros. Hay palabras en los periódicos, hay palabras en las canciones, en las películas. Está lleno de palabras, pero no todas y la mayoría de ellas son mentiras, las que nos rodean. O sea, normalmente lo que nosotros vemos escrito en el mundo es falso. Véanla y escuchen una canción. ¿Ya has escuchado alguna vez a Arjona o alguno de estos cantantes? Ahí está la mentira abierta. Suena bien leer algunos poemas, pero está lleno de mentiras, porque no es la palabra de Dios. Y por eso es tan importante nosotros, en medio de todas las mentiras, descubrir la verdad. Ahora, las mentiras van de un lado para otro a diario y por eso es muy difícil confiar, a la gente le cuesta confiar. A veces uno empieza como a no saber, ya no quiero ver las noticias porque como que depende, ¿no? El algoritmo en YouTube, en todas las redes, me va potenciando en lo que yo creo y me junta con gente que piensa como yo nomás. Y eso hace que yo me salga de la realidad, me vuelvo
engañado, ¿verdad?, en personas que piensan solamente como yo. En Primera de Pedro, capítulo 2, dice, verso 1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que buscar en la palabra pura para nuestra vida. Si es que habéis probado, dice el verso 3, la benignidad del Señor. Aquellos que ustedes son conversos, que han conocido a Cristo, saben que esta es la palabra de Dios, que es la verdad. Pero tenemos que acudir a ella, porque también somos fáciles de ser engañados. Todos los que estamos aquí nos pueden engañar con facilidad. Yo recuerdo que cuando era joven también me gustaba, ustedes saben, bailar. Y me acordaba de una canción que la otra vez la mencionamos de Michael Jackson, que era la canción de Benjamin, o el corto de Benjamin, de Benjamín, Ben. Y como no sabíamos hablar tanto inglés en esos años, la canción Ben era una canción de blues, era para el lento. Cuando empezaba la canción Ben, todos ya empezaban a abrazarse con quien quería abrazarse, y ahí estábamos bailando Ben, esa canción. Pa, 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 da. Me salió pero igual. Bueno. Pero ¿saben de cuál estoy hablando? Esa canción es muy triste, ¿no? Y yo pensaba, todos, como uno no sabe hablar inglés, o no sabía en ese tiempo, ya debe ser una canción romántica. Pero en realidad es la canción a una rata. Ben es una rata. De la película Ben, y es la relación de un niño con un ratón. Y no era un ratón cualquiera, era una rata. Entonces imagínense yo ahí abrazado, bailando el cariño que le tengo a una rata, y uno cree, ¿verdad?, que es algo romántico, pero es como tan engañoso. Todo el mundo es un poco engañoso. Incluso qué bueno que uno no sabe hablar tanto inglés, porque guáchale las cosas. ¿Han visto las películas cuando uno las ve en inglés realmente? La cantidad de groserías que estas llevan, increíble. Pero bien, todo el mundo está lleno así. Todas las redes, todo lo que nos rodea es engañoso. Y a veces nosotros bailamos sin saber lo que estamos bailando. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Es decir, hasta en la iglesia va a haber mucho engaño, porque la mentira se introduce. Esto viene del padre de mentiras, que es el diablo. Y él constantemente mete mentiras en nuestro corazón. No solo hay grafitis en las calles de nuestra ciudad, ¿saben dónde hay grafitis también? En tu corazón. Hemos sido grafiteados por la vida. Muchas mentiras traemos con nosotros. No sirves. No eres suficientemente bueno. A ti nadie te quiere. Tú estás solo. Tú tienes un problema. Tú eres diferente. Traemos esos grafitis. La gente los puso. Los que más queríamos a veces lo pusieron ahí. Sin embargo, el Señor nos trae a la verdad porque Él es la verdad. Jesús dijo en Juan 8, 31 al 32, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué interesante, hermanos, porque si yo les hubiera dicho a ustedes, la verdad nos hará, lo sabemos de memoria, pero no el texto anterior, no el versículo anterior. Y el versículo anterior es el que explica este. Y probablemente todo el capítulo, ¿no? El capítulo 8. Pero ¿qué dice el capítulo 31? Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Y qué significa permanecer en la palabra? ¿Qué es permanecer en la palabra? ¿Andar con ella en el bolsillo? ¿Usarla ahí otra vez? ¿Verdad? Algunos la usan como amuleto en la casa, en la entrada, en la puerta, con el Salmo 23, Salmo 90 abierto ahí para ahuyentar todo demonio o visita no querida. Ahí la usamos. O la Biblia es la palabra que yo vivo. Es decir, miren, cuando yo camino por la calle, yo debiera ser la Biblia caminando, por así decirlo. Porque yo estoy aplicando la Escritura, estoy viviendo la Biblia.
Roger lo dijo muy bien hace 2 domingos atrás. Es imposible conocer a Dios sin experimentar a Dios. ¿Y cómo experimentamos a Dios? Haciéndole caso, viviendo lo que Él dice, viviendo su palabra, con temor reverencial a lo que ella nos dice. Entonces, permanecer en su palabra nos va a llevar a la verdad. Mientras más yo viva la Escritura, la viva, voy a conocer más de la palabra y voy a conocer más de Dios. Y a medida que yo conozca más de Dios, voy a ser más libre. Libre. Ahora, y aquí entramos recién al sermón. ¿Libre de qué? Y aquí yo espero que ustedes puedan captar la palabra de esta mañana, que creo que yo es una palabra más importante que otras palabras. Hay gente que piensa que libertad es salirse de las restricciones, que nadie me diga lo que yo debo hacer. Eso es libre. Libre, libre como una paloma. Si es que una paloma, tenemos una paloma acá, libre como un pájaro, otro pájaro. Libre, ¿verdad? Y podemos movernos, ¿verdad? Con libertad, pero el pájaro tampoco es tan libre. El pájaro tiene que comer y tiene que arrancar de los gatos y de otros animales y está luchando para hacerse un nido. No es tan libre, digamos. El pájaro está en su propia inconsciencia, en su espacio limitado. A veces la gente interpreta que ser libre es ser libre de las reglas, de las órdenes. Libre para hacer lo que yo quiero. Eso es lo que la gente entiende por libertad. Libertad para hacer lo que yo quiero, lo que se me da la gana. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, lo primero que le preguntan a uno, ¿y qué te prohíben ahí? Claro, porque en el fondo la iglesia aparece como un lugar de restricciones. A algunos no les gusta que los manden, no les gusta que les digan el cómo, pero ¿por qué? Porque se entiende la libertad como ausencia de reglas. Dile a alguien que no puede hacer algo y buscará la forma de hacerlo. Eso sucede también en la iglesia. Yo escuchaba, leía a un escritor que decía, si yo le dijera a mi señora, apaga la luz porque yo te lo ordeno porque quiero dormir, ¿qué va a ocurrir? No la va a apagar. Y va a estar la luz prendida toda la noche para que yo sepa que yo no le mando. Porque en el fondo las reglas para muchos es eso, ¿no? Como restricción de mi libertad. Voy a tomar un ejemplo y yo espero que, es un ejemplo nomás. Si yo digo, supongamos que este fuera alcohol, no alcohol etílico, que fuera una piña colada, cola de mono en este tiempo. Entonces yo voy a cuidarme de no tomar cola de mono cuando manejo, porque no vaya a ser que me detenga algún carabinero, ¿verdad? Y al final yo termine en una comisaría por eso. Sería un mal testimonio, ¿no? ¿Sería mal testimonio? Sí, sería un mal testimonio, ¿no? Ahí encontramos, ¿dónde está el Sergio? Ahí anda el Sergio. Se lo llevo a los carabineros. A propósito, al otro Sergio sí se lo lleva a los carabineros. Tenemos que orar por ello, ¿eh? Sergio y Anita venían para acá y tuvieron un problema con el vehículo, entonces tenemos que orar para que eso se arregle. Entonces, volviendo a los otros Sergios, que tenemos varios Sergios, por ejemplo, aquí, entonces uno dice, ya yo no voy a tomar para que no me pillen, entonces voy a cuidarme y no voy a beber, pero en mi casa hago lo que yo quiero. Entonces yo llego a mi casa y yo tomo lo que yo quiero. Y a mí nadie me pone reglas. Y entonces, ¿por qué? Porque yo soy libre para tomar lo que yo quiera. Yo tomo nomás. Estoy usando el caso de tomar, pueden usar cualquier otro, pornografía, pueden ocupar el ejemplo de otra adicción, drogas, pueden ocupar su carácter. Yo soy como soy, dicen, ¿no? Entonces, pero sigamos con el ejemplo de este que tiene el tema del alcohol. Y va y entonces en su casa se emborracha. El problema es que de tanto hacerlo va a tener problemas de salud. Sus hijos se van a avergonzar de él. Puede que hasta pierda su matrimonio y hasta su trabajo. Y entonces él dice, ahora voy a decidir dejar de tomar. Pero ahí se da cuenta que ya no es libre. Que ya no es libre.
Y aquí entonces nos damos cuenta de que esa libertad de las cuestiones externas no es la libertad de la cual habla la Biblia. La Biblia habla de otra libertad mucho más profunda que de las cosas que nos rodean. Hay una libertad que tiene que ver con el corazón. Y yo pensaba, esto es tan gravitante. Aquí yo estoy entrando un poco ya a la médula de la prédica, para que pongan mucha atención. A veces yo quiero ser libre para ser un hombre lleno de gozo, pero no puedo. Yo quiero ser un hombre libre para ser un hombre generoso, pero no lo soy. Yo quiero ser un hombre libre para no enojarme, para no gritarle a mis hijos o a mi esposa, pero no puedo. Yo quiero ser un hombre libre para no andar en inmoralidades, ¿verdad? Después ando llorando y quiero ser libre de eso, pero no sé cómo salir. Y ahí me doy cuenta que hay otra esclavitud mucho más profunda en el corazón del hombre. Y por eso yo quiero que ustedes abran sus ojos sobre esto. A veces criticamos algunas iglesias, ¿verdad? Porque decimos están llenos de reglas. Hoy no se puede tomar, no se puede fumar, y empezamos a hacer hasta chistes sobre eso. Y creo que hay algo de verdad. Cuando la iglesia se reduce a un conjunto de cosas que no hay que hacer y las que hay que hacer, ya eso es religión. La verdad, eso es pura religión. Pero hay otros que se avivan y dicen, no, yo quiero una iglesia donde yo pueda ser como yo soy. Yo quiero ser una iglesia donde yo pueda ser completamente libre. Yo tengo amigos, pastores, que incluso en su libertad han tirado garabatos en la prédica para su libertad. Pero yo pienso, pero no se trata de esa libertad. Entonces, equivocamos a la gente. No se trata de esa libertad a la cual Dios nos ha llamado. No es para hacer a mí la que se me da la gana. Porque si cualquiera de nosotros hace lo que se le da la gana, imagínense lo que sería la iglesia. Un conjunto de gente loca corriendo de un lado para otro, cada uno tratando de hacer la suya. Sería lo más ridículo, ¿verdad? Sería algo absurdo. Pero entonces, la pregunta es: ¿a qué libertad nos está llamando el Señor? ¿Cuál es la verdadera libertad? Tomas, te emborrachas, lo repites y dices que eres libre. Tu salud decae, tus hijos se entristecen, pierdes tu matrimonio, pierdes tu trabajo, decides ser libre, pero ya no puedes ser libre, porque eres esclavo. Lo que partió como libertad se transformó para ti la prisión. ¿Y sabes lo que hace uno? Lo que hace, miren, es la locura. Terminamos la prisión, nos pasan las llaves y las tiramos, primero cerramos la reja, nos quedamos adentro y tiramos las llaves lejos. Así somos los seres humanos. Porque en el fondo queremos cambiar, pero no podemos. Queremos ser otra persona, pero ¿cómo lo hacemos? Porque esto es superior a mí. Quieres dejar de beber, pero no puedes. Quieres vivir una vida alegre, optimista, pero no puedes. Sigues siendo amargado. Quieres dejar de gritar, de ser un hombre colérico que daña con sus palabras y sus acciones, pero no puedes hacerlo. Quieres ser la clase de persona que bendice a otros, que es generoso, pero no puedes. Quieres ser un hombre que bendice, pero no puedes. No eres libre. No somos libres. ¿Por qué? Mientras preparaba el sermón, me acordaba de uno de los momentos más gloriosos de libertad registrados en la Escritura. Se encuentra en el Antiguo Testamento cuando el Señor saca a Israel, a su pueblo, de Egipto, que había estado 400 años como esclavo. Y entonces, de esto se han hecho películas, ¿verdad? Y el Señor abre el mar, ¿verdad? Con Moisés por delante, la advertencia de Moisés al faraón que le dice: deja a mi pueblo ser libre, ¿no? Y a todo ese conflicto, la libertad de Israel, de la esclavitud de Egipto. Pues bien, cruzan el mar y entran al desierto. Y en el desierto descubrieron que seguían siendo esclavos. En el desierto se dieron cuenta de que si bien habían salido de una opresión externa, había un problema más profundo en el corazón del ser humano. Porque el problema nuestro es interno, no es externo. Por eso el apóstol Pablo puede hablarnos de libertad desde la cárcel. Recuerden que la mayoría de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas desde
su prisión. Él está con grilletes, Él está amarrado con cadenas y está lleno de gozo y te llama a la libertad. ¿Cómo es posible eso? Porque Él está hablando de una libertad del corazón, no algo que tiene que ver con lo externo. A veces decimos, ay, si sacáramos a esta persona de mi vida sería tan buena. Ay, si esta familia le arregláramos no sé cuántos temas, uy, seríamos tan felices. Pero en realidad, ¿saben? El problema está aquí adentro. El problema está en tu corazón. Tenemos una falla de origen, un factor de defecto que no nos permite alcanzar lo que queremos lograr. Y aquí está entonces la clave de todo. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, pero la esclavitud fue expuesta en el desierto. Fueron liberados de Egipto, pero su esclavitud fue expuesta, mostrada, denunciada en el desierto. Seguían esclavos en su interior, esclavos. Aquí hay una lista que quiero leérselas, a ver cómo va para ustedes. Si la voluntad es esclava de nuestros apetitos, ¿tu voluntad es esclava de tus apetitos? Saben, a veces uno toma decisiones, vamos a llegar al año 2026, así que imagínense la cantidad de resoluciones que van a aparecer. Yo les diría mejor, hoy día es la gran resolución, hoy. Porque esto no tiene que ver con el año, tiene que ver con tu corazón. No es una resolución de que este año de aquí para adelante va a ser mejor. No, algo tiene que ocurrir en mi corazón. Es una libertad del corazón. ¿Eres esclavo de tus apetitos? Es decir, que a ti te dan ganas y como que no puedes parar. Y como que llega en algún momento de mayor espiritualidad y oras y lees la Biblia, como que se controla la cosa, como que puedo resistir el impulso para pecar, pero de alguna manera se me pasa esa santidad momentánea y estoy otra vez pecando. Y vuelta otra vez. Y parece un círculo vicioso como la rueda del hámster que sigue tratando de salir y no puede. Si eres esclavo de tus apetitos, no eres libre. Es una mala noticia, pero es la verdad. Y la verdad nos hace libres. ¿Entienden lo que está pasando? Porque a veces, hermanos, nosotros disfrazamos las cosas. ¿Saben? Se hizo una encuesta hay una entidad en los Estados Unidos que se llama Barna, que con B larga, es una famosísima encuestadora y sobre todo es cristiana y montones de encuestas a nivel cristiano. Y hace poquito hicieron una encuesta acerca de cuáles son los pecados más potentes en la iglesia cristiana, en la iglesia cristiana. Y hicieron llamadas anónimas a miles de hogares y le dijeron, mire, voy a hacerle unas preguntas, yo no necesito saber su nombre ni nadie va a registrar esta conversación, solo quiero que usted me responda honestamente cuáles son sus pecados. ¿Y saben ustedes lo que registró Barna en la encuesta? De memoria me acuerdo, pero la número 1, no pasar mucho tiempo con Dios, número 1. 2, pasar mucho tiempo en las redes. 3, procrastinar, dejar las cosas para atrás. Y así, esas son las más grandes. ¿Saben qué demuestra esto? Que ni siquiera en el anonimato somos capaces de reconocer que hay una maldad real dentro de nosotros. Disfrazamos el pecado, incluso en el anonimato. Yo recordaba en la facultad cuando estaba estudiando, en primer año nos hicieron una encuesta acerca de pecados sexuales, y cuando llegó hacia mí la encuesta, era absolutamente anónima, ni había que firmar ni nada en los papelitos, yo podía disfrazar hasta la letra. No, ni siquiera había que escribir, era con alternativas. Así que la X se parecía a la X del otro. No había cómo me descubrieran. Pero todavía allí uno quiere como disfrazar la cosa, como ocultar lo que realmente está. ¿Saben? La Biblia cuando habla de lujuria, maldad, inmoralidad, no está jugando con nosotros, está diciendo la verdad. Pero nosotros a veces no admitimos esa verdad en nuestro propio corazón. Como que decimos, no somos tan malitos. Ah, no, mira, uno de mis defectos es que no paso mucho tiempo con Dios. O que dejo cosas para después. Si eso fuera, hermano, tu vida sería muy sencilla.
luchamos con el demonio que está dentro de nosotros, nuestro propio pecado, nuestras pasiones, nuestras bajezas. ¿Por qué hay tanta destrucción en los hogares? ¿Por qué hay tanto matrimonio que fracasa? ¿Por qué hay tantas historias tristes? ¿Por qué hay hijos que se van de la casa? Veníamos hablando de las encuestas, ¿no? Finlandia está considerado uno de los países con mayor felicidad en el mundo, pero ¿sabían que también ahí está la mayor cantidad de suicidios del mundo? O sea, algo no está bien. Estamos disfrazando la verdad. Es una aparente alegría, es una aparente seguridad, pero las cifras no engañan. Y nosotros como iglesia también podemos avanzar en esa misma línea. No, si vayan donde el otro, yo estoy bien. Pastor, no se preocupe por mí, preocúpese por ese otro que está allá. Porque en el fondo no quiero asumir mi propio pecado, mi propia maldad. No, si lo mío es algo menor, no es menor, es algo grave, es algo que puede destruir tu vida ahora, es algo que puede destruir mi vida ahora. No estamos jugando. Entonces, es tan importante comprender esto porque esto nos va a permitir experimentar algo de verdad en la vida. Necesitamos verdad, verdad en lo profundo. Si nuestros pensamientos están obsesionados con deseos insatisfechos, si todo el rato, pucha, si yo tuviera esto, si acá, pensamientos, si lo lograra, si nuestras emociones son esclavas de nuestras circunstancias, si, ay, ahora, bueno, yo debo confesar, estoy muy triste por la partida de nuestro hijo Mati, que es nuestro cuarto hijo que se va ahora de la casa, el menor, y el nido vacío, hermanos. Hay gente que dice que es rico porque ahora van a poder disfrutar con la Nimic. Yo espero que sí vamos a poder hacerlo, yo creo que sí, pero yo soy un hombre de familia, me gustan los niños, y si tú eras mi nieto mejor. Pero saben, el Señor me hablaba mientras hacía el sermón. ¿Sabes cuál es tu problema? Es que tú estás en el centro. Waldo, tú estás en el centro. Todo circula en tu persona. Todo es como tú te sientes, lo que a ti te gusta, todo es lo que tú quieres. ¿Y sabe por qué sufrimos tanto? Porque pensamos demasiado en nosotros. Porque yo quiero hacer la vida a mi manera. Ayer algo que hablaba muy potente en el bautizo. Gracias, César. En el bautizo de Paloma, era que animarla a ella a emprender este viaje, pero que ahora el Señor sea el capitán de su vida. Ha sido mucho tiempo en que Paloma y cada uno de nosotros hemos sido el capitán de nuestra vida. La Biblia dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Saben por qué es eso? Porque el que tiene el control es el Señor, no tú. Y a muchos nos cuesta entregarle la dirección de nuestra vida. Piensan en la cantidad de pensamientos que ahora mismo están ocurriendo en tu cabeza que se refieren a ti, solamente a ti. Por eso no somos libres, porque somos esclavos de nuestras circunstancias, de nuestros deseos. Si nuestros hábitos corporales contradicen nuestros valores profesados, entonces el alma no es libre. Hermanos amados, si usted está en esta lista, no es libre. No se engañen, no se engañen, porque no hay cosa peor que alguien piensa que está en lo correcto y está engañado. No se engañen. El pecado tiene nombre y tiene consecuencias y es terrible. Tengo un amigo, un escritor, José Luis Navajo. Él dice lo siguiente: el diablo no es malo, el diablo es cruel, cruel. Entonces puede mantenernos a nosotros yendo cada domingo a la iglesia, tratando de luchar con tus propias fuerzas para alcanzar una libertad aparente, y más encima lo peor que podría ocurrir es que te pongas a ser un actor dentro de la iglesia. No, si yo soy libre. ¿Libre de qué? ¿Eres libre de qué? ¿Libre para qué? ¿De qué estás hablando? ¿Saben? Porque nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y sabe lo que nos hace libre? La verdad. Así que reciban esta palabra como verdad para ustedes y para mí. Recíbanla, porque es la verdad. La Escritura lo afirma.
¿Cómo ser libres? Ahora viene el momento más glorioso. ¿Cómo entonces ser libres? Si el problema no son las circunstancias externas, si no es las características de tu vida, si no es el color de tu pelo, si no es el barrio en que naciste, si ese no es el problema, si el problema es el corazón, si el problema está en lo profundo de tu ser, entonces, ¿cómo podemos ser libres? Debes rendirte. Debes rendirte. Y vivimos en un mundo que no se quiere rendir. ¿Se imaginan a su equipo favorito de fútbol entrando a la cancha y tú ahí gritando, ¡ríndanse! ¡Ríndanse! No, todos quieren ganar. Todos quieren hacerlo a su manera, ¿verdad? Y darle hartos goles al otro y experimentar eso. Pero ¿saben cómo uno logra ser verdaderamente libre? Cuando se rinde. En el programa Alcohólicos Anónimos, que también se desarrolla en Chile, pero muy famoso en los Estados Unidos, le piden a la gente que se rinda frente a un poder que es superior a ellos. No que se rindan al alcohol, porque hay algo mayor que el alcohol, y es Dios. Rendirse a algo superior a tu problema. ¿Sabes qué es mayor que la pornografía? Dios. ¿Sabes qué es mayor que la lujuria? Dios. ¿Sabes qué es más grande que la ira? Dios. ¿Sabes qué es más grande que la falta de perdón? Dios. ¿Sabes qué es más grande que el alcoholismo? Dios. ¿Sabes qué es más potente que la droga? Dios. ¿Sabes quién tiene más poder que nada en esta vida? Dios. Él es el poder absoluto. Entonces la clave es rendirnos. Rendirnos. Rendirse. Como una actitud en el corazón. Yo pienso, es tan bueno, yo soy re malo para arrodillarme, tengo unos dolores cuando me arrodillo que me hace incómodo, tengo que poner un cojín a veces porque no sé por qué me duele, algo tengo aquí. Y entonces como que me cuesta. Pero creo que muchas veces Dios me llama a tomar esa posición frente a Él. No les voy a pedir que hagan nada. Solo quiero decirles que a veces hasta la actitud importa. Si estoy dispuesto a rendirme. Rendirme. La persona que lucha contra el alcohol, su carácter, otras adicciones, su ira, reconoce que no tiene la fuerza de voluntad para vencerlo. Entonces, aquí estamos echando un segundo nivel. Ríndete. Pero segundo, reconoce que has perdido la batalla. Qué terrible, ¿no? Me ganó la pornografía. Me ganó. Me ganó mi carácter. Quiero ser ese hombre afable, cariñoso, pero me ganó mi carácter. Perdí la batalla. Y así comienza. No solo rendirme, sino que reconocer que perdí. Y eso atenta en contra de nuestra naturaleza, de lo más básico que nosotros somos. Porque no queremos rendirnos. Pero para ser libres necesitas rendirte y reconocer que perdiste. Y cuando reconoces tu derrota, luego rindes tu voluntad hacia un poder mucho más alto que es Dios. Y le digo, Señor, me rindo. Yo no puedo. No puedo. Quiero ser ese hombre generoso y alegre, pero no. Sigo enojón, soy egoísta, sigo pensando en mí mismo. Lo he intentado durante años. Yo llevo casi 41 años como creyente ahora. Como creyente. Y a veces digo montones de cuestiones que no funcionan todavía. Y yo tengo la impresión, es porque estoy luchando yo con mi propia fuerza. Y ese es mi error. Y no voy a vencer nunca hasta que me rinda. Y claro, uno se vuelve más orgulloso. Cuando estamos en la iglesia mucho tiempo nos volvemos más orgullosos. No, porque yo llevo 40 años en la fe. Yo soy pastor. O no sé, yo soy una persona muy consagrada. Caemos en la trampa otra vez y otra vez y otra vez en el engaño. ¿Sabes lo que necesitamos? Una dosis de verdad. No puedes
has perdido la batalla. Convéncete. No van a salir de allí sin la ayuda de Dios, convénzanse. No hay terapia, no hay medicamento, no hay consulta, no hay nada que te saque de allí. Solo Dios te puede sacar de allí. ¿Sabes quién puede cambiar tu carácter? De esa persona depresiva. Yo imagino cuánta gente mirándose al espejo, personas que están llenas de posibilidades, de un potencial maravilloso, y los años siguen pasando y estoy como inmovilizado frente al espejo y nada cambia. Mi vida sigue atrapada. Ríndete. Reconoce que no puedes. No puedo. Sáltate la vergüenza. Ríndete. Ríndete. Y mediante este acto de rendición recibe el poder para no beber, el poder para luchar contra la inmoralidad. Recibe entonces el poder para que tu carácter sea cambiado. Recibe el poder para que el Señor traiga dulzura a tus labios, para que haya verdad en tu boca. Recibe poder para que ya no seas más el centro. Recibe poder. Debemos entonces aceptar, reconocer. Miren, vamos en el orden, ¿me siguen todavía? Primero, ríndete. Segundo, reconoce. Ya estáis sonados. O quizá, en el término más lógico, primero reconoce y después uno se rinde. Hágalo como quieran. Pero tienen que hacer los dos. Luego que están ahí en el suelo, van a aceptar que hay un orden espiritual que Dios diseñó sobre ti. Que Dios dijo que las cosas iban a ser de una manera y no como tú quieres. Que Dios tiene organizado todo de antemano y que se hace como Él desea. ¿Pueden aceptar eso? Porque algunos quieren todavía esa libertad, entre comillas, dentro de la iglesia. Pues. Quieren hacer la que ellos quieren. ¿Estás dispuesto a aceptar el orden de Dios? Escucha bien. Tú no eres el centro del universo. No lo eres. No lo soy. ¿Sabe por qué lucho con tantos temores en la vida? Porque yo estoy en el centro. ¿Sabe por qué me asusta el futuro? ¿Me asusta tomar decisiones? Porque yo estoy en el centro. Tú no eres el amo de tu destino. No lo eres. Y cuando lo has intentado hacer, miren, yo no es que a mí me soplen, es la verdad nomás. Es la verdad en mi vida y en tu vida. Cuando tú has tratado de ser el amo de tu propio destino, todo ha fracasado. Tú no eres el capitán de tu barco. Yo sé que suena bien, ¿verdad? Y suena potente, suena lindo, pero tienes que soltar el timón. Le decimos, no, Señor, si tú eres el capitán de mi vida. Para allá. No, Señor, si tú eres el capitán de mi vida. Suelta el timón. Suelta el timón de tu vida. Hacemos el absurdo, no, Señor, yo te entrego a ti el control y voy con el timón en la mano. Cuando nos casamos con la Nimic, teníamos una historia en el programa de nuestro matrimonio. El programa era una hojita que antiguamente se usaba, ve que antes no era tan digital la cosa, las canciones estaban ahí adentro. Y entonces en ese programa estaba la historia de la bicicleta, una bicicleta doble. Quizás porque era holandesa, ¿verdad? Escogimos esa figura, pero era una bicicleta que tenía 2 asientos. Bien, pero en realidad la historia no era de nosotros, era nuestras historias individuales. En la bicicleta de los 2 asientos, yo voy atrás, en el asiento de atrás. Y el que va adelante es Jesús. Para que funcione, Jesús tiene que manejar la bici. Y de repente nos va a llevar a lugares que no queremos ir. Nos va a llevar a pedir perdón a gente a la cual no queremos perdonar. Nos va a llevar a tomar decisiones que no queremos tomar. Nos va a llevar a hacer acciones que no queremos hacer. Él nos va a llevar a aventuras que no queríamos estar. Recuerdo cuando nos fuimos como misioneros a Bolivia,
teníamos que transitar cada vez por el famoso camino de la muerte. A mí me preguntan, ¿conoce el camino de la muerte? Sí, durante 8 años pasé por ahí. 8 años pasando por el camino de la muerte. Pero ¿saben lo que yo recuerdo de cada vez que pasaba? Total, Dios me trajo acá. Si es problema de Dios. Que no se caiga esta micro, que no se caiga el auto, es problema de Dios y Dios me trajo acá. ¿Y saben cuando uno logra, te das cuenta de que es más seguro el camino de la muerte? Cuando Dios te llevó allí. Es mucho más peligroso el camino más ancho acá que tengamos, las salinas. Es peligroso si Dios no está allí. Es peligroso si tú llevas el control de tu vida. Eso sí es muy peligroso. Porque tú llevas el control. La verdadera libertad viene cuando abrazamos el diseño global de Dios para el mundo y tu lugar en él. Dios tiene un diseño y yo tengo un lugar en su programa. Yo me voy a hacer ese programa que Dios escogió para mí y esa es mi libertad. Ahí yo experimento el verdadero gozo, cuando hago la vida que Dios planificó para mí. Juan el Bautista dijo algo increíble, lo he escuchado muchas veces ahora desde hace algunos años. Juan el Bautista dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Así dijo Juan el Bautista, ¿no? ¿Saben que eso yo siempre lo leí desde niño y pensé, ya, bien igual, papá. Pero ¿saben lo que estaba diciendo Juan el Bautista? Él está diciendo, yo soy el cumplimiento de la profecía. Porque en la profecía decía que iba a haber una voz de aquel que clamaba en el desierto, que preparaba el camino del Señor. Y Juan dice, yo soy esa parte de la Biblia, yo soy esa parte de la Biblia. Porque lo más importante es reconocernos en el plan de Dios. Tú no eres el plan de Dios, tú eres parte del plan de Dios. ¿Saben cuando uno es verdaderamente libre? Como Juan el Bautista, yo soy esa voz del desierto. Esa es mi libertad. Ahí estoy dándole pero con todo, con cabeza o sin cabeza. Porque hago la voluntad preciosa del Señor. Eso es libertad. Verdadera libertad. Hay una relación entre la ley de Dios, su palabra, su verdad y la libertad. La verdad te hará libre. La verdad de que no puedes, y la verdad es que Dios sí puede a su manera. Los 10 mandamientos nunca fueron diseñados para ser una lista aislada de cosas que hacer. Los 10 mandamientos, en el contexto relacional, es decir, Dios le estaba diciendo al hombre a través de Moisés, nos vamos a relacionar de esta manera. ¿Entienden? No estaba hablando aquí de reglas para cumplir, nos vamos a relacionar de esta manera. Porque los 10 mandamientos describen cómo es la vida a la altura de ciertos valores, a cierta identidad y con cierto destino. El hombre que vivía eso cumplía el propósito de Dios. Y esa era la verdadera libertad. ¿Sabes la buena noticia para ti y para mí? Cristo cumplió. Cristo lo cumplió. Él vivió esa vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir. Él la hizo, Él cumplió los 10 mandamientos. Él cumplió todos los mandamientos. Maravilloso, ¿no? Pero lo maravilloso es que no solo es su victoria, sino que Él me regala su victoria. Y aquí está el tema de la fe. Cuando yo me rindo, no solo me rindo a mi fracaso, sino que yo me rindo frente al triunfo de Cristo. Y yo le digo, Señor, yo quiero ese triunfo para mi vida. Yo lo acepto aquí ahora en mi corazón. Los 10 mandamientos no era lo que teníamos que hacer, sino lo que nosotros somos. Somos los 10 mandamientos. Porque aquel hombre que realmente es libre no miente, no roba, no codicia, no mata. El hombre libre no hace eso. Porque ya es libre del pecado, su problema principal. Libre de la atadura del diablo, libre del miedo. Estoy terminando, ¿verdad que sí? Salmo 119, 44 y 45. Y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busco tu palabra.
Por eso soy libre. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Aquel que es eficaz en el cumplimiento de la Escritura, él será libre. Vivir en libertad, hermanos, es un aprendizaje continuo. Nadie aquí es completamente libre, pero podemos ser más libres cada día. ¿Cómo? Rindiéndonos cada día, reconociendo que hemos fallado, entendiendo que no podemos, sencillamente no puedo, punto. Es superior a mí. Y le entrego el control de mi vida al Señor y recibo su dirección sobre mi vida, acepto la vida perfecta de Cristo y me meto en su plan, en lo que Él diseñó para mí, lo que Él escogió para mí. Libertad para ser lo que Dios dice que yo soy. Si me pierdo en el camino, me vuelvo obediente, es el consejo de mi pastor, Craig Woolsey. Si te pierdes, me dice, vuélvete obediente. ¿Saben por qué? Porque la obediencia no solo me vuelve al camino, sino que me hace libre. Me hace libre. Busco en la palabra y continúo la caminata como un hombre libre, no como un esclavo. Nunca más esclavo. Nunca más esclavo. No, me resisto a esa porquería. Pero a veces lucho con la mentalidad de esclavo. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ahora? No, sencillamente estar buscando al Señor nomás. Confesarle, Señor, no me la puedo. Me ganó esto, perdóname. Señor, ayúdame. Me rindo. Es superior a mí. ¿Puedes ayudarme? Así comienza. Y el Señor se hace presente a nuestra vida. Y Él nos lleva de triunfo en triunfo. La vida, hermanos, es una continua construcción difícil de avanzar. Y cada cristiano experimentará sus luchas. Ustedes tendrán sus luchas con sus propias cadenas. Pero una cosa yo sé, que si buscamos la verdad y la vivimos, seremos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Cuando falleció la esposa de Billy Graham, Ruth Graham, ella escribió un epitafio, nada que ver en su tumba. Resulta que la esposa de Billy Graham, el famoso predicador, el famoso evangelista, ella era una mujer muy inteligente, por si acaso. Ruth Graham era hija de misioneros, de un médico que había sido en la China, misionero allá, una mujer súper preparada. Muchos dicen que más preparada que el mismo Billy, ¿no? Pero mantuvo siempre su aproximación hacia el hogar, los hijos y construir allí. Después ya mayor ella daba conferencias y todo, pero en fin. La historia es siguiente, con eso termino. Resulta que estaban arreglando el camino en uno de estos lugares de Carolina del Norte y estaba lleno de desvíos. ¿Han visto cuando empiezan a arreglar los caminos y uno empieza a seguir como una huella y puros señalizaciones de que aquí a la izquierda, allá a la derecha, ¿verdad? Y vamos avanzando. Y al final del camino decía, fin de la construcción, gracias por su paciencia. Eso decía al final del camino, fin de la construcción, gracias por su paciencia. Eso dice la tumba de Ruth Graham. Dice, fin del camino, gracias por su paciencia. Cuando yo pienso en mi vida, en tu vida, vamos a ese lugar, vamos en esa dirección todos. Y está Dios construyendo algo en nosotros. Y en algún rato seremos más parecidos a Cristo, seguiremos luchando, nos levantaremos otra vez. Y hay un momento en que se va a acabar esto, fin de la construcción. Y dice, gracias por su paciencia para todos los que estuvieron a mi lado, los que vieron cómo yo luché para ser un hombre libre, los que vieron cómo luché contra mi carácter, los que vieron cómo luché contra mis adicciones, los que vieron cómo luché con mi pasado, los que vieron cómo luché con mis cadenas. Gracias por su paciencia. Y yo pensaba, uy, eso es la iglesia. Tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Tenernos mucha paciencia los unos a los otros.
porque todos vamos en esa construcción que en algún rato se acabará. Terminé la prédica, pero hay algo antes. No esperen al miércoles para tomar decisiones. El miércoles se acaba el año, por si acaso. No esperen el día jueves hacer esas declaraciones. No, porque no se trata del año, se trata de tu corazón. Se trata de rendirnos a aquellas cosas que nos tienen atados y que no nos permiten ser esa persona que Dios quiere que seamos. Y parte con, me rindo, o perdí. ¿Puedes ayudarme, Señor? Así comienza. Y entonces yo pienso, hoy día sería tan lindo rindiéndonos. ¿Por qué no le ganamos al diablo y ahora mismo comenzamos con las resoluciones en vez de ir en la estupidez del último año, del último día, cuando en realidad se trata de aquí algo en el corazón? Y entonces yo quiero invitar esta mañana a aquellos que saben exactamente que no se la pueden, que vengan y digan, no me la puedo. Esto es la verdad. ¿Quieren un baño de verdad, amados hermanos? Ahí se los doy. Quiero invitar a aquellos que no se la pueden, que vengan aquí adelante. Me interesa tu historial, no me interesa. Que no se la pueden y que están dispuestos a rendirse hoy frente a alguien que es superior a ti. ¿Les parece que oremos?